Señoras y señores, muy buenas noches. En los próximos minutos les proponemos un viaje en el tiempo hasta el momento en que comenzó la historia de la Andalucía moderna. Canal Sur Radio presenta 25 años de un sueño. Memorias de la Expo 92. Tengo unos recuerdos maravillosos de mi estancia en Sevilla y de la Exposición Universal. 1992 fue un año irrepetible. Qué buena idea de celebrar la Expo en la isla de la Cartuja, una isla tan bonita y muy cerca del centro de Sevilla. También recuerdo el color especial de Sevilla, el color de la Giralda, del Guadalquivir, del barrio Santa Cruz y sobre todo el corazón de oro de los sevillanos y de las sevillanas. Canal Sur 1. I went down, 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 and the flames went higher, and it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. Tu música. Aquí la tienes toda ella. Muy buenos días, lunes 12 de octubre de 1992. ¿Cómo tenemos el tiempo? Pues se anuncia para hoy en Andalucía cielos en general despejados con temperaturas suaves. Y ya sabes que la principal noticia de esta jornada va a ser la clausura de la Exposición Universal de Sevilla por el rey Juan Carlos I. Y esto que estás escuchando ahora de fondo es el número 1 de todas las listas desde Miami. Jon Secada, otro día más sin verte. Disfrútalo. Atención, habla Su Majestad el Rey. Declaro clausurada la Exposición Universal de Sevilla 1992. El 12 de octubre de 1992 cerraba definitivamente sus puertas la Exposición Universal de Sevilla. Terminaba así un capítulo de nuestra historia. Ante la sociedad andaluza se extendía un futuro lleno de expectativas, pero también de incertidumbres. Un futuro que a nosotros nos tocó vivir y que ya es, en buena medida, pasado. De aquel entonces nos separan ya 25 años. Un cuarto de siglo. Un trozo de tiempo suficiente para cambiar el curso de la historia de una persona, de una ciudad, de un pueblo. 25 años es el tiempo que va desde el nacimiento a la madurez. De la madurez a la veteranía, o de la veteranía a la ancianidad. Tiempo suficiente para que las generaciones se sucedan, los recuerdos como las presencias se disuelvan y la amenaza del olvido se cierna sobre lecciones que deberíamos tener bien aprendidas. Quizá volver a escuchar las viejas canciones que en 1992 eran nuevas nos ayude a recordarlo casi tanto como el testimonio de quienes hicieron posible la Expo.
y en el sentido de que la opción de la Expo era hacer la S40 directamente. Esa era la opción de la Expo, pero para la ciudad era mucho más importante la S30, porque si no los tráficos ciudadanos eran imposibles solucionarlos. Y por otro lado está la propia transformación del río. Nuevo trazado del ferrocarril que antes atravesaba la ciudad y la dividía en dos, y ahora pues la atraviesa en subterráneo. Todas aquellas obras se hicieron en muy poco tiempo, en 3 años aproximadamente, lo cual supuso un gran esfuerzo de todas las personas y todos los equipos técnicos que trabajaron en aquellos años. Pero igual que, como decía, no se concibe Sevilla sin la S30, pues tampoco los sevillanos de hoy pues podríamos concebir Sevilla sin la Plaza de España o sin la Plaza de América. Claro. Y eso también fueron obras de la exposición del 29. Y nos podría llevar a la consideración de que por qué Sevilla tiene que esperar tantos años para dar un gran salto. ¿Por qué Sevilla no se convierte en una ciudad normal, que crezca poco a poco, día a día, semana a semana, año a año, y tenga que esperar 40, 20, 30, 50 años para ponerse al día? Yo creo que Sevilla debe aprovechar el impulso del 92 y aprovechar año a año para que la ciudad no padezca todo lo que tuvo que padecer desde el año 29 en adelante. Hace 25 años, ¿no? La verdad que fue entrañable, sí que sí. ¿Y asistí a la inauguración de la Expo? El cine Ómnimas, 25 años después, todavía algunas salas, y no han superado la calidad de aquella pantalla de 24 metros. La Exposición Universal de Sevilla fue un proyecto de Estado impulsado por el rey Juan Carlos I, quien en el ya lejano año de 1976 propuso su celebración. De su ejecución final se encargarían los gobiernos de Felipe González. El entonces ministro de Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero, fue el encargado de coordinar todas las administraciones implicadas en el evento. Lo que queríamos era terminar la 4ª legislatura con un broche de oro, y el broche de oro era la Expo. Y para nosotros era pues la carta de presentación ante el mundo de lo que era capaz de hacer la España democrática. Queríamos que la Expo fuera también una foto de modernización y desarrollo que les dijera a todo el mundo pues cómo era la nueva España y cómo queríamos ser. Y esa fue la ilusión que sí, al final pues transmitimos, y yo creo que transmitimos a todos los españoles. Lo más difícil para mí fue poner de acuerdo a tantas administraciones que participaban. Fíjense que ahí colaboraban la administración local, el ayuntamiento, la administración autonómica y la administración central, que ahí participaban prácticamente todos los ministerios, y había que ponerles a todos de acuerdo, y después había que poner también de acuerdo en la medida de lo posible a todos los partidos con representación parlamentaria, y luego había que poner de acuerdo a la comisaría y a la sociedad. Es decir, que ahí mi labor más difícil, lo que me llevó más tiempo, es coordinar todos estos equipos y hacer que las cosas, a pesar de las dificultades, salieran adelante. Bueno, cuando abrimos el 20 de abril, se abrió la Expo y aquello funcionaba todo a la perfección. Y después ver la barqueta abarrotada de gente, que fueron más de 41 millones los visitantes de la exposición,
y ver que todo eso se hacía funcionando con normalidad y que la gente entraba, veía aquello y salía orgullosos de sentirse parte de ese proyecto. Ese es un motivo de satisfacción y desde luego también otro motivo de satisfacción es cuando se cerró la Expo. Cuando el 12 de octubre se clausuró y ver que había funcionado todo a la perfección. Estamos hablando de hace 25 años. La Expo significó pues construir o intentar construir un relato, un discurso de una España moderna, que era la España que nos imaginábamos entonces, una España inserta en Europa, desarrollada económicamente, con libertades, con derechos, era una España moderna. Y la Expo era esa imagen de España, y así lo vieron desde luego todos los que nos visitaron. Y al final le encargué una encuesta a Sofres sobre la percepción que se tenía de España antes de la Expo y después de la Expo, y el resultado fue espectacular. Había cambiado la imagen de nuestro país. Era el objetivo de integrar más a España como España, de que no hubiera un norte y el sur, aunque geográficamente deba haberlos, pero un norte y un sur que nos separe, de que no haya un centro y una periferia disgregadora. Y ese objetivo, señor, también se está cumpliendo. Una España que se reencuentra a sí misma, que recupera la confianza, que sabe que puede hacer, que puede asumir desafíos como los desafíos del 92. Gracias, Majestad, gracias al pueblo de Sevilla, mi pueblo. Hoy hablo desde mi ciudad. 2 años antes de la celebración de la exposición del 92, una bomba de ETA causó graves heridas a una empleada de la sociedad estatal que preparaba la muestra. La amenaza terrorista era uno de los grandes riesgos que podían poner en peligro el éxito del proyecto. De conjurarla se encargaron las fuerzas de seguridad, que aquí en Andalucía coordinaba entonces Alfonso Garrido Ávila. Durísimo puede quedarse corto. El leitmotiv que aquí latamos fue tengamos la fiesta en paz, que era una frase como muy nuestra, y teníamos como objetivo que tengamos una fiesta en paz, ¿no? Creo que la tuvimos, pero entre el que era el deseo tengamos la fiesta en paz y el resultado que la tuvimos, pues fue un trabajo realmente ímprobo, y sobre todo un trabajo de una voluntad por parte de los trabajadores públicos de la seguridad y trabajadores privados de la seguridad que todavía no se ha reconocido, y creo que no se reconocerá nunca. Es verdad que en la pre-expo hubo varios sustos, muchos conocidos, otros por conocerse, porque gran parte del trabajo que se hacía pues no trascendía. Era parte también de la seguridad, no de ocultar, sino de no difundir elementos que mal contados podían producir un efecto que no se ajustase a la realidad. Sí es verdad que hubo incidentes, por llamarle de alguna forma, porque no llegaron a mayores, empezando por la detención de Parot. Tuvimos lo que en la prensa llamasteis el Comando Marmitaco. Había habido una bomba en el entonces Banco de Europa, en la esquina de la calle O'Donnell. Había habido una bomba en la trasera del Hotel Alfonso XIII, justo frente por frente a la actual puerta por la que yo entro a trabajar todos los días en San Telmo. Había habido una bomba desarticulada en el trazado del AVE a la altura de Córdoba. Y antes el Grapo había puesto una bomba en Puerto Llano el día que hacíamos el primer recorrido. Desde Madrid a Sevilla tuvimos que parar en Ciudad Real porque había habido. Un tema, por ejemplo, importantísimo, la entrada de paquetería y mercancías en la Expo. Eso no se veía, porque además era una operación que se hacía de noche, pero desde el gran almacén que teníamos, de donde se detectaban y se hacían los acopios de material a los pies del Puente del Centenario, a los pies de las pilas de la margen derecha de la dársena, todas las noches había unas grandes comitivas de camiones, escoltados por la policía, por la Guardia Civil en este caso, que llegaban a un recinto de la Expo por una puerta determinada, y todos, absolutamente todos, eran chequeados en sus bajos y solo entonces después entraban en la Expo. La
correas eléctricas para nosotros era un tema fundamental. Había todo un mecanismo de contingencia para subvenir a cualquier cosa previsible. Teníamos hasta un mecanismo con Chinook, los grandes helicópteros del ejército, la posibilidad de transportar en corto periodo de tiempo grandes transformadores para ponerlos a funcionar en la isla de la Cartuja. Y luego tuvimos un día que también nos preocupó mucho, que creo recordar que fue el 3 de octubre, que fue el día de los 600 y pico mil visitantes a la Expo. La Expo tenía una dimensión aproximada de 300.000 visitantes. A partir de entrar en 300.000 visitantes ya era entrar en riesgo. Tuvimos 640, 650.000 visitantes. Y se aguantó. Teníamos un mecanismo que, como yo decía, lo previsible estaba previsto y cómo se abordaba, lo no previsible nos lo imaginábamos. Y salió bien. Hoy, por ejemplo, hace 25 años teníamos una gran preocupación. Teníamos anunciada, y se produjo, una concentración de los que podíamos denominar genéricamente antisistemas, que nos auguraban un principio de Expo que decíamos, bueno, esto va a ser el principio de Expo o la constante que vamos a tener en la Expo. Es decir, era un día de nerviosismos, preocupaciones, y cuando llegó el 12 de octubre del 92, recuerdo a las 12 de la noche, son de esas anécdotas que quedan, que Su Majestad el Rey me mira y me dice: conozco por lo menos a dos que esta noche duermen más tranquilos. Y dice: ¿sabes quiénes son los dos? Yo soy uno y creo que tú eres el otro. 25 años de la Exposición Universal de Sevilla. La fibra óptica ya lleva 4 años, creo, el primer cable de fibra óptica submarino tirado, pero no se empleaba masivamente como se emplea hoy. Bueno, aquí hubo tirado de fibra óptica en la Expo. La suya fue tal vez la historia más triste de la Exposición Universal. Manuel Olivencia, comisario regio de la muestra, no llegó a vivirla como tal. En 1991 fue destituido de su cargo. Cuando recibo la llamada del presidente del gobierno, de mi antiguo alumno Felipe González, yo acudo, se lo aviso ya por teléfono cuando él me llama y me dice: no quiero sorprenderte, quiero decirte cuál es el motivo, quiero que te ocupes de la Expo 92 y nombrarte comisario. Yo le dije: lamento mucho que la primera vez que me pide algo el presidente del gobierno, a quien tanto afecto le tengo, y la verdad, le tenga que decir que no. Dice: yo no te llamo para que me digas ni que sí ni que no, para que vengas a verme, porque ya te voy a convencer. El rey me pedía que aceptara, con razones de servicio a las que yo no podía negarme, es decir, el servicio que yo podía prestar a España y a la corona. Y aquella llamada pues fue trascendental. Es verdad, eso sí, eso es verdad. Fue al final. Me dijo: ya has aceptado, ya se aseguró, tú has aceptado, pues ahora cómprate una coraza para ti y otra para tu mujer. El Viernes Santo se señala como día de apertura, sin que nadie lo supiera. Quisieron elegir una fecha histórica, todavía pensando en la historia. Después la historia es que la quisieron tapar. No, que no se hable de nada, que eso es polémico y tal. Primero se eligió como día de apertura el día de las capitulaciones de Santa Fe. Todo esto yo me lo encontré hecho. Ahora, de obra, de organización, no había nada. Lo primero que hicimos fue un grupo de personas, los pioneros, que nos encerramos primero en la universidad. Cuando nos reunimos, pues yo creo que debíamos ser como los 12 apóstoles. Nos encerramos en la Rábida, además en secreto, para que no nos molestaran. Fue un encierro verdaderamente monacal. Realmente, bueno, las dificultades intrínsecas al tema, pero no tenía palos en la rueda. Eso vino después. Vino cuando lo que el presidente del gobierno me había presentado como un tema de Estado, ante la perspectiva, el éxito
se convirtió en un tema de gobierno, en un tema de partido. Eso yo ya sobraba, yo no era del partido. Es más, se decía por algunos políticos de izquierda que le estaban creando a la derecha un líder. Contento de la experiencia, es que es única, eso es irrepetible, es que organizar una exposición universal, batir el récord de participación de Estados, de organismos internacionales, en un momento tan difícil como que nos coge la Guerra Fría, el hundimiento de la URSS y tal, y supimos adaptarnos a todo aquello. Bueno, y participó Rusia y no los que estaban, y Alemania, vino Fidel Castro y Alemania estaban las dos, desde el punto de vista internacional y del beneficio que para España, porque, hombre, hay que hacer un balance también político y de política internacional de lo que fue aquello. Fue un verdadero éxito. Vimos cosas magníficas. Yo me acuerdo, por ejemplo, del pabellón de Murcia. Trajeron la Santa Cena de Salsillo, las cosas que había en el pabellón de España, en el pabellón de Hungría. Un año antes de la Exposición Universal, las elecciones municipales depararon un nuevo gobierno local en Sevilla. Un gobierno que presidiría como alcalde el andalucista Alejandro Rojas Marcos. El reto para la ciudad de Sevilla era grande, era importante. Me preocupaba la rentabilidad que la ciudad de Sevilla y Andalucía también pudieran obtener de la Exposición Universal. Me encontré con que las relaciones de la ciudad con la exposición y la organización de la exposición no eran las mejores, porque todo se había diseñado desde Madrid, y la verdad es que tanto el Ayuntamiento como la Junta de Andalucía de alguna manera fueron marginados por el Poder Central, por el Gobierno Central, que entendía que esto era una operación suya. Bueno, a todo aquello tuvimos que ponerle remedio de alguna manera, y se me ocurrió convocar a los ciudadanos a la toma de la Cartuja, y aquello fue un poco como hacer las paces con algo que se había estado haciendo de espaldas a la ciudad. A partir de ahí, el comportamiento de los sevillanos y cómo se volcaron en la Exposición Universal fue algo excepcional y extraordinario. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? El distanciamiento ya no era solo de algún medio de comunicación o de alguna parte de la sociedad sevillana, es que los sevillanos ni sabían ni les interesaba y lo veían como algo ajeno. Pero es que el diseño de la Expo, por ejemplo, en el planeamiento urbanístico, se decía oficialmente que la Cartuja era algo ajeno, literal, a la ciudad de Sevilla. Con el Ayuntamiento las relaciones eran tensas, no querían pagar ni licencias, como si la Expo no tuviera nada que ver con Sevilla. Bueno, todo eso se resolvió. Yo recuerdo una entrevista mía con el presidente del gobierno entonces, Felipe González, pusimos todas estas cuestiones encima de la mesa y todo ello resolvió, y a partir de ese momento el matrimonio de Sevilla con su exposición fue extraordinario. Sevilla no se puede entender hoy sin la Cartuja. Es uno de los grandes éxitos de la Exposición Universal. El haber incorporado, no ya porque fuera parte de Sevilla, eso no hay ninguna duda, pero entonces había un dogal ferroviario que separaba a la ciudad de la Cartuja, y claro, Sevilla vivía al margen de la Cartuja. Entonces no era algo ajeno a la ciudad, porque era parte de la ciudad, pero la ciudad vivía como si no tuviera aquello, porque es que ni lo veía ni lo tocaba. La exposición dejó que lo viera, que lo tocara, que disfrutara, y en esa situación estamos, ¿no? Claro, siempre ocurre que el río nos separa de la Cartuja. Tiene gracia que el río nos une a Triana, pero con la Cartuja pasa otra cosa, ¿no? Ahora, Sevilla sin la Cartuja hoy no se entendería, y eso es un éxito de la Exposición Universal. Here's a little ghost for the offering. La marca Sevilla es una marca históricamente muy cotizada
teníamos que haber aprovechado más la exposición universal para lanzar la marca de Sevilla al mundo, no como un festejo de 6 meses, sino como la oportunidad de conexión, de relaciones, de mucho, ¿no? Ahí sí quizás podemos hacer un poco de autocrítica, ¿no? Pero por lo demás los beneficios fueron excepcionales. El mejor recuerdo es cómo afrontó Sevilla el día después. Yo tuve la suerte de recibir en el ayuntamiento, como es normal, pues a las personalidades que venían a la ciudad, ¿no? Y muchos me advertían sobre el peligro de la depresión posterior a cuando ocurre una exposición universal. A mí aquello me preocupaba mucho y por eso a los pocos días de que se cerrara la Expo, pues se me ocurrió presentar a Sevilla para los Juegos Olímpicos como una opción de poner a Sevilla otra vez en tensión y poner en marcha pues proyectos que ilusionaran, que trajeran dinero a la ciudad, patrocinios, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que la forma en que Sevilla, con sus autoridades, sus ciudadanos, se enfrentó al día después, creo que fue muy buena, muy buena. El cine que se proyectaba en el pabellón de Canadá, el sistema IMAX o IMAX. Hoy hablamos de cine 4K, pero allí se experimentó el cine con calidad 4K. Sueño o, como algunos lo interpretaron, ensoñación, el proyecto olímpico de Sevilla se fraguó también en la Expo. Y la verdad es que dio más frutos no solo en Sevilla, sino también en otros puntos de Andalucía, de los que a priori cabría imaginar. Su verdadero promotor fue quien fuera comisario del pabellón olímpico en la muestra universal, Enrique Moreno de la Cobra. Otro de los días maravillosos del pabellón fue el día que llegó la antorcha olímpica al pabellón. Me acuerdo que le dimos el último relevo, se lo dimos a Casinello. Bueno, al último no se lo dimos a Casinello, se lo dimos a Fernando Climent. Nuestro último relevo tenía que ser un campeón olímpico y nuestro Fernando Climent, que era un sevillano, medalla de plata de Los Ángeles. Casinello recorrió una parte de la Expo y venía pegando saltos con la antorcha y, bueno, miles de personas gritando y vitoreándolo, ¿no? Y la verdad es que fue muy bonito también ese día, fue un día precioso. Los deportistas, pues todos los campeones olímpicos venían, ¿no? Después de los Juegos de Barcelona, pues vinieron pues muchísimos campeones olímpicos, vinieron al pabellón, tenemos pues muchísimos recuerdos y fotos de todos ellos. Los campeones de Barcelona, pues todos pasaron por el pabellón prácticamente. Y a cada uno pues le dábamos, teníamos ahí, el pabellón estaba muy bien diseñado, por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, por Rafael de la Hoz, y realmente el pabellón era muy bonito porque tenía la parte de abajo de museo, luego había una parte donde estaban las ciudades candidatas y el patrocinador, Coca-Cola, que era el patrocinador principal, y las ciudades candidatas de los próximos Juegos, y arriba había una sala, una especie de sala VIP, ¿no?, donde se recibían a las autoridades y se daba de comer, que tenía una terraza muy bonita, y fue un pabellón muy de relaciones públicas, y muy de intentar atender al mundo del deporte, básicamente, a todo el mundo del deporte, de todo el mundo, además. Recuerdo que en el acto de clausura, que es un acto muy simbólico, porque en el pabellón olímpico que había en la Expo se apagó la llama que es la única vez en la historia que la misma llama olímpica de unos Juegos Olímpicos pasó por Sevilla y se quedó. Pues la llama en ningún sitio se queda. Por primera vez en la historia fue muy discutido en el mismo Comité Olímpico Internacional. Se quedó en Sevilla, terminó los Juegos y siguió en Sevilla la misma llama olímpica, hasta la clausura de la Expo, hasta que el pabellón cerró. Y en ese día, precisamente ahí, bueno, yo como comisario que era en aquel momento, propuse que Sevilla fuera candidatura para los Juegos Olímpicos. Y fue una candidatura que de ahí surgieron los Juegos de Almería, de ahí surgieron los Juegos Ecuestres de Jerez, los Mundiales de Jerez, surgieron campeonatos de Europa de natación, campeonato del mundo de bádminton, el Congreso Mundial de los Comités Olímpicos, el Congreso Mundial de Voleibol, miles de eventos que vinieron a Sevilla y todo surgió de él. Samarán llegó a decir, probablemente Sevilla sea una ciudad pequeña y tenga dificultades para hacer unos Juegos Olímpicos a corto plazo, pero les puedo decir a ustedes que estos señores, dirigiéndose a nosotros, están consiguiendo unos Juegos Olímpicos por fascículos.
éxito, yo creo, histórico de público. Nunca más ha habido una expo tan importante como esta. Yo creo que ni la de Pekín habrá sido, porque aunque ha sido muy importante, pero allí no tiene mérito, porque allí hay 1.000 millones de chinos y claro, siempre van más, ¿no? Pero realmente como expo universal, yo creo que ha sido la más importante. Expo 92 no ha sido, sin embargo, un milagro o un producto de la casa. Ha sido el resultado de una precisa conjunción de esfuerzos, de un trabajo paciente hecho con primor de artesanos, de una decisión mantenida con generosidad e ilusión a lo largo de estos años. La Exposición Universal fue un asunto de Estado con epicentro en Sevilla, pero que irradió su influencia a toda Andalucía. De ello se encargó desde la Junta un hombre, Jaime Montaner, que como consejero de Obras Públicas formó parte del proyecto desde casi 10 años antes. El objetivo principal era que la Expo 92 no se quedara en una isla de 450 hectáreas y que fuera un evento efímero y que se olvidara todo el mundo de ella, sino que tuviera un reflejo regional, y conseguimos que realmente se articulara el territorio, se integraran las provincias y las ciudades limítrofes a la provincia de Sevilla y se hicieron grandes obras que todo el mundo conoce, como es el AVE, la autopista A92 que articula desde Huelva hasta Almería, que la Costa del Sol se uniera, que la provincia de Cádiz se uniera, que todos tuvieran un reflejo en un programa que fue muy amplio, que sería muy prolijo hablar de todas las inversiones en espacio público, en servicios, en edificios de ayuntamiento que había que restaurar y dotar a toda Andalucía de ese reflejo. Se hizo a pesar de muchos sevillanos, de muchos medios de comunicación. Realmente no lo pasamos muy bien porque yo personalmente no sentía el apoyo ni de las instituciones más próximas ni de la ciudadanía, que estaba muy influenciado por algunos medios que no se creyeron que se iba a hacer, después decían que no íbamos a llegar y después decían que iba a ser un fracaso. Ninguna de las tres cuestiones se cumplieron. Como arquitecto, el pabellón que más me gustó fue el de Japón, pero hubo pabellones muy atractivos que tenían que haberse mantenido. Yo estoy pensando en los pabellones de las comunidades autónomas, como el de Extremadura, o el pabellón de Navarra, o el de Cataluña especialmente, que se tenían que haber indultado. Lo que pasa que la reutilización de toda la Expo 92 no permitía la reutilización de todos, aunque sí tenían atributos para haberse podido mantener. Podríamos decir que toda Andalucía tiene esa influencia de la Expo, porque el motor fue la Expo y acompañado de un parque que se creó antes. El Parque de Málaga fue el primer parque tecnológico de Andalucía, ¿no? Yo creo que merecía la pena y que el camino recorrido ha sido difícil. Yo creo que todo lo que se hizo fue lo adecuado. Algunos piensan que se debería haber hecho más, pero la rentabilidad que se le ha sacado en el medio y en el largo plazo es muy positiva. La vida sigue, con más y mejores amigos en el mundo para todos los españoles. Ha sido un largo y duro esfuerzo, pero, majestades, ha valido la pena. El tiempo ha pasado, dejando tras de sí ese camino por el que el poeta ya nos advirtió que nadie volvería a pasar. Es la estela de los recuerdos, la herencia recibida, que en el caso de la Exposición Universal de Sevilla no es una memoria intangible, sino algo que sigue presente y se hace manifiesto en nuestro devenir cotidiano. Un legado cuya huella permanece indeleble porque vino para quedarse y formar parte de nuestro patrimonio. 25 años después, en toda Andalucía se aprecia aún todo lo que el 92 nos dejó. Recorramos, pues, nuestra tierra a través del legado del quinto centenario. Esto fue, por ejemplo, lo que nos dejó en Almería Carlos Juan.
Se ejecutaron trabajos de recuperación de barrios emblemáticos como La Chanca o San Cristóbal con planes especiales, también de recuperación integral, y se realizaron obras que quedarían para el futuro, como la Rambla, que hoy en día es el centro, ciertamente, de la ciudad de Almería. Así nos lo contaba la persona que se encargó del planeamiento de esta importante obra, el arquitecto Antonio Góngora. Una obra que ha incidido en la vida urbana de la ciudad de Almería y le ha cambiado además la imagen en un eje fundamental que lo que hace es integrar la Almería histórica con la Almería del desarrollo del siglo XX. Las inversiones se incluyeron en el Plan Andalucía 92 para acabar con el caos urbanístico en el que vivía inmersa la ciudad. Se restauraron plazas y fachadas y un gran paseo marítimo fue construido para potenciar el atractivo de las playas de Almería. También le llegó el turno a la Alcazaba, fue rehabilitada y se recuperó la hermosa arquitectura de la Catedral Fortaleza, la única que existe en España. Seguimos ahora en Cádiz. Salud Botaro. El mar se convirtió en el protagonista indiscutible de la Expo gracias a Mundovela, y para el futuro entonces presente ahora han quedado la nueva dársena o el puerto deportivo. La Colón 92 fue otro de los eventos que por primera vez promocionó la bahía como campo de regatas en todo el mundo. El director técnico de la Fundación Andaluza de Vela, Nicolás Mariño, recuerda ese campeonato. Mundovela, referencia de la Expo en Cádiz. La primera vez que ocurría, un proyecto común en el mar, unía a todos los ayuntamientos. Se creó una iniciativa cultural también, porque Mundovela no solo era la regata en sí, sino también había conciertos, exposiciones, se hacían campañas promocionales en los colegios, se difundía en definitiva la cultura del mar, que es lo que Cádiz necesita, difundir la cultura del mar. La cultura del mar y también el interior de la ciudad, con un programa, por ejemplo, para la restauración de iglesias como la del Carmen o el convento de Santo Domingo. Templos vinculados a colonización americana fueron objetivo de Andalucía 92. La herencia del 92 en Córdoba, Fidel del Campo. Hoy no se entiende la economía cordobesa sin la A4. Su papel es esencial para la agroindustria, las exportaciones y el turismo. La autovía ha descongestionado núcleos urbanos como la capital. El otro gran legado, la alta velocidad, nos deja a menos de 2 horas del centro de Madrid, a menos de 1 de Sevilla y a 1 de Málaga. Con el AVE llegó el soterramiento de las vías que dividían la ciudad. Los trenes pasan debajo de una avenida parque que forma parte ya del paisaje de Córdoba, con zonas residenciales y comerciales. Así nos cuentan los cambios los vecinos. Yo vivía al otro lado de la vía y vamos, ahora ya parece que eso nunca existió. Esa diferencia con el paseo y todo, el meterlo subterráneo, bueno, yo creo que ha sido súper acertado. El cambio fue radical, fue muy rápido y urbanísticamente ha supuesto mucho para la ciudad, y evidentemente se nota, no solo en el impacto urbanístico, sino también en cuanto a transporte, a comunicaciones con Madrid, con Sevilla y con el resto de España. El 92 sentó pilares de proyectos como el Plan del Río, con la incorporación a Córdoba del Guadalquivir, convertido en parque fluvial. Las repercusiones con sus claroscuros son a día de hoy evidentes para servicios, industria y agricultura. Eso sí, un legado pendiente ahora de modernizaciones. En Granada también está muy presente la huella del 92. Noemí Fernández. Al-Ándalus, las artes islámicas en España, se inauguró el 18 de marzo de 1992. La elección de Granada por su papel 500 años atrás como capital del reino nazarí supuso para el monumento y para la ciudad asumir un papel relevante en esta conmemoración. La muestra logró reunir 130 piezas únicas de la tradición islámica española, procedentes de museos, bibliotecas, archivos y particulares. Algunas, como las lámparas de la mezquita de Fez, nunca habían sido expuestas antes. 25 años después, hemos hablado con Jesús Bermúdez, conservador arqueólogo de la Alhambra, implicado en el montaje de esta exposición, que comenzó 5 años antes y que requirió de una profusa labor diplomática de conservación y organización. Todo en un monumento que a diario recibe la visita de miles de personas y con el traslado de piezas únicas del Islam. Y se hizo con una perspectiva, yo creo que bastante contemporánea, de modernidad, con los nuevos criterios expositivos que había en aquel momento. Y aunque han pasado 25 años, la verdad que hoy miramos hacia ellos como un antes y un después. Y claro, compatibilizar ambas visitas con la instalación, con la propia presentación de la exposición y con el paso de las miles de personas que vinieron, pues era muy complicado. Fue todo un reto para todos los servicios técnicos de la Consejería de Cultura, del Ministerio de Cultura y del propio Patronato de Alhambra. Un gran reto para una ciudad que empezaba aquí en 1992 su transformación con proyectos como la remodelación de la Carrera del Darro, uno de los lugares más bellos de la ciudad, la construcción del Palacio de Congresos o el proyecto del Estadio de los Cármenes, incluidos todos en el Plan Andalucía 92, con una de las mayores inversiones regionales. Y Huelva no podía ser menos.
Patricia Lupiéñez. Con fondos asociados a la celebración del 5º centenario del descubrimiento de América, se restauraron los frescos de Vázquez Díaz en el monasterio de la Rábida. Se construyó el Foro Iberoamericano y se realizaron un sinfín de actividades culturales. Francisco José Martínez, catedrático de la Universidad de Huelva. Pero si le preguntas a la gente por la calle no se acuerda de uno en concreto. Es decir, hicimos muchas cosas, pero no una gran cosa. Yo echo de menos fundamentalmente haber hecho una cumbre iberoamericana en Huelva, que no se ha hecho nunca y que venimos reivindicándolo desde hace muchos años. La Expo de Sevilla descubrió el potencial turístico de Huelva. Juan José García del Hoyo, presidente del Consejo Económico y Social de la provincia de Huelva. Se triplicaron las plazas hoteleras y empezó la expansión, se puede decir, hotelera de la provincia de Huelva, que pasó después de 2.000 plazas a 4.000 a 6.000 plazas hoteleras en los años 90 al principio, y después estamos ahora mismo en unas 30.000 plazas hoteleras en toda la costa. También se acortaron los tiempos del trayecto en tren de Huelva a Madrid y aunque venía de mucho antes, se culminó la autovía. Pero en general, la opinión de los expertos consultados es que se acometieron muchas actuaciones puntuales, pero no se apostó por los grandes proyectos que Huelva necesitaba. Noemí Sánchez, decana del Colegio de Arquitectos de Huelva. Todo el proyecto se queda en fases iniciales, todas las primeras inversiones fueron iniciales como compensación, pero los proyectos ambiciosos que se generaron para la provincia se han quedado todo en espera y bueno, en ello seguimos, ¿no? De hecho, se siguen reivindicando inversiones para grandes obras de infraestructuras como el AVE Sevilla-Huelva, la línea férrea Huelva-Zafra y el desdoble de la Nacional 435 que conecta Huelva con la Ruta de la Plata. En Jaén, el 92 hizo aportaciones muy necesarias. José Moreno. Tan necesarias como que por aquel entonces Jaén ni siquiera tenía un teatro digno de tal nombre. La rehabilitación del Teatro de Arimelia en pleno casco histórico y la construcción del auditorium solucionaron esa carencia. Además, la ciudad multiplicó la infraestructura deportiva con las instalaciones de la Fuentezuela. Más de 100.000 metros cuadrados dedicados al ocio y al deporte en un barrio de expansión de la ciudad. La variante sur, rehabilitación de monumentos en el entorno de la Magdalena o la ampliación del Parque de la Concordia también salieron adelante con fondos de la Andalucía 92 y algo de gran trascendencia posterior, la exposición del Renacimiento en la Catedral, que supuso una reivindicación de la importancia de este legado, un revulsivo para que 10 años más tarde la UNESCO incluyera a las renacentistas Úbeda y Baeza en su lista del Patrimonio Mundial. Y en Málaga, Rosa Rico. Desde los años 90, Málaga creció en zonas verdes con el Parque del Oeste y vivió el primer conato de integración urbana del río Guadalmedina, pero sobre todo 1992 fue el año del despegue de las comunicaciones. Salvador Moreno Peralta, arquitecto. Las dos obras más importantes desde el punto de vista de la conexión exterior fue evidentemente la inauguración de las rondas, de la ronda este. Incorporaba de hecho a la Costa del Sol todo lo que era el sector oriental de la provincia, que hasta ese momento estaba desconectado. Y la otra fue la ejecución de la segunda terminal internacional aeroportuaria. Una gran exposición simbolizó el retorno de Picasso a su ciudad natal. Picasso Clásico reunió más de un centenar de obras cedidas por coleccionistas y pinacotecas de todo el mundo. Mariluz Reguero, directora del CAC Vélez Málaga, y Eugenio Chicano, pintor. Tuvimos la suerte de tener una grandísima exposición, una exposición extraordinaria y una cosa también muy importante, que fue la aportación de la rehabilitación del Palacio Episcopal y convertirse en salas de exposiciones. Este es fruto de que Málaga tenga una posición privilegiada en temas picasianos. El centro histórico se rejuveneció con la restauración del castillo de Gibralfaro, la fachada de la Fundación Picasso o de la Plaza de la Merced. Esta es la huella del 92, el rastro aún visible de la herencia de la Exposición Universal de Sevilla. Aquí se experimentó por primera vez el sistema de reconocimiento de huellas. Recordarán aquellas personas que entraban en Expo 92 que colocaban su huella. Fue también Sevilla la primera ciudad española que tuvo redes digitales de servicios integrados, donde se experimentó por primera vez la telefonía móvil digital. Había telefonía analógica, pero no telefonía móvil. Y también vivimos la experiencia de la realidad virtual en el pabellón de Fujitsu. Y a modo de colofón a estas memorias, sirvan las de quien en aquellos mágicos días ejerció como comisario de la Exposición Universal, Emilio Casinello. El presidente de IBM Europa venía a visitarme 15 días antes de la inauguración de la Expo. Me subo a un taxi
y le dijo al taxi, a la Huerta Vicente. Usted sabe, se acuerda que el World Trade Center era la Huerta Vicente. Y cuando iba camino, al empezar a llegar, cruzando algunos de los puentes maravillosos que construimos, 5 puentes, no está mal, y él ve grúas todavía sobre el terreno. Y le pregunta al taxista, ¿usted cree que esto va a estar terminado para la inauguración? Y me dice que el taxista, medio volviéndose de escorzo y con la sensación, decía, ¿para la inauguración? Dice, ni para la clausura. Desde primerísima hora, es decir, que Manolo Olivencia, el comisario de entonces, que es un viejo y buen amigo, me llamó cuando era embajador en México y me propuso el que me encargara de la presidencia de la sociedad estatal. De alguna forma nos intercambiábamos o cambiábamos papeles. Yo me iba a ocupar más, y era natural por mi entrenamiento y mi profesión, de la parte del escenario internacional, y él desde Sevilla estaba siguiendo muy de cerca y impulsando la ejecución del proyecto sobre el terreno. Y vamos, es los primeros pasos con la hoja en blanco. Recuerdo la emoción, pues eso de la inauguración con los reyes. Un comunicador social me dijo, no, la frase de cierre de tu discurso te la debe haber inventado alguien con mucho genio de comunicación, porque dije, majestades, vosotros que siempre la habéis querido, aquí la tenéis. Y efectivamente aquello fue un momento muy, muy emocionante. Toda la organización, la verdad es que estuvo con sus altos y bajos, sus sorpresas, sus expectativas, fue tan emocionante. En el caso de Lady Di y el príncipe Carlos era evidente, casi podría decir estridente, decir que tuvimos algunos momentos muy incómodos, es decir, de echarnos a llorar la princesa, y tener, ahí estaba muy bien nuestra jefa de protocolo, que le pasó discretamente un pañuelo, y bueno, pero en fin, sí, tuvimos la estadística de protocolo es verdaderamente espectacular, es decir, no lo tengo aquí a mano, pero vamos, nos visitaron 80 y tantos jefes de Estado, que yo recuerde, incluyendo monarcas, desde la reina de Holanda, 77 visitas de jefe de Estado de Gobierno, tengo de repente, me he acordado del número, pero 44 miembros de casas reales y 227 ministros, no está nada mal, El rey de España, el 12 de octubre de 1992, da por cerrada y concluida la exposición y se vuelve hacia mí y, rompiendo todo protocolo, me da un abrazo en el cual yo también se lo respondo, y estamos los dos enganchados en un abrazo ante el alcalde de Sevilla, mi mujer que estaba allí, el ministro de Presidencia, en fin, esa es una de mis grandes fotos también. Por de pronto la sorpresa de saber que han pasado 25 años. Decíamos en el 10º aniversario, que hubo una conmemoración espléndida en la Cartuja precisamente, que 20 años no eran nada y 10, claro, menos que nada. Bueno, 25 parece ser que ya es algo, pero yo creo que efectivamente fue un éxito notable, un éxito de España, de la capacidad de los españoles para querer ser no solamente europeos, que siempre lo hemos sido, sino ser los mejores entre los europeos. La verdad es que dimos unas muestras de capacidad, de rigor, de organización, de disciplina extraordinaria y de imaginación. De manera que no está mal de vez en cuando, como diría García Márquez, reconquistar los recuerdos, sobre todo cuando son buenos recuerdos. 25 años de la Exposición Universal en Canal Sur Radio. Ganamos en comunicación, en puentes, en infraestructura. Y eso nos beneficiamos todos los españoles. Eso fue el buen recuerdo y el buen hacer de aquella época. Claro. Tuve amigos del pabellón de Arabia Saudí, de Marruecos. Visitando la Expo, participando de casi todo lo que la Expo ofrecía. La verdad que fue entrañable, sí que sí. Canal Sur 1 en la mañana emite en directo desde donde tú quieras. En directo desde el corazón de la música. Canal Sur 1. Ya no puedo más. Ya me es imposible soportar otro día más sin ver. Me encanta
la música de Jon Secada, que nos servía perfectamente para saludar este 12 de octubre de 1992, un día importante para esta clausura de la Exposición Universal de Sevilla. Un día que yo me imagino y estoy convencidísima de que se va a seguir hablando dentro de 25 años. Esos 25 años ya han pasado, como habrán de pasar los próximos 25 y todos los que detrás vengan. Y seguiremos, es cierto, recordando entonces aquellos días, porque fueron los días en los que empezó el nuevo futuro de Andalucía. Un futuro que a nosotros nos tocó vivir y que, en buena medida, ya es pasado. Pero un futuro que sigue proyectándose más allá, alumbrando nuevos sueños, persiguiendo retos diferentes, rebasando fronteras cada vez más alejadas, inventando, en fin, una nueva y próspera Andalucía, tan orgullosa de sí como de su ser universal. Han escuchado 25 años de un sueño. Memorias de la Expo 92. Un programa de Canal Sur Radio realizado por Eva Nápoles y presentado por Juan Miguel Vega. Atentamente, Inmaculada Jabato. Vamos a aprender a vivir mejor sin que eso lo decidan las circunstancias. Esta noche a las 11:30, atentamente. No faltes, porque necesito que nos escuchemos atentamente.